hecho que mientras miles de personas no tienen un techo, se inviertan 50 millones de dólares en un aeropuerto que no tiene vuelos. Hay un lucro incesante terrible. Es terrible, es decir, eso es demencial, es absurdo. Habrá que investigar en su momento quiénes construyeron, quiénes se llevaron los contratos. ¿Y quién tiene Hacienda por allí de funcionar? Claro, pero además habrá que rastrear algo que es muy fácil, ¿no? Cuando usted paga por una obra pública, normalmente el pago sale con un cheque del Estado a una cuenta de un constructor. Ese constructor distribuye los cheques, los pagos. Yo creo que cuando el gobierno termine y se fiscalice la obra pública, habrá que ir a rastrear cheque por cheque dónde fueron a dar. Porque si esos cheques, ejemplo, fueron a parar a la cementera, está muy bien. Si fueron a la compra de hierro, está muy bien. Si fueron al pago de personal, está muy bien. Pero todos sabemos que muchos cheques tienen otros destinos y habrá que determinar entonces, cheque por cheque, dónde fue el dinero. Pero no, y ahí también habría que chequear, porque hablando de la plusvalía, ¿a quién benefició de los que tenía ahí haciendas o tierras en ese aeropuerto? Pero por supuesto que sí. Entonces, que hay obras terriblemente equivocadas, sí, terriblemente equivocadas, y que hay modelos terriblemente equivocados, pero sin duda, y pongo el mismo ejemplo. Mire, usted recuerda que hace algunos años se concesionaron carreteras del Guayas, que fue la obra de la Penti, ¿verdad? Entonces, para citar dos, la carretera Guayaquil-El Triunfo-Bucay, concesionada, y la carretera que sale de Guayaquil en ruta hacia la provincia del Oro hasta un primer tramo, mucho antes del Guau, todavía en la provincia del Guayas, hasta Puerto Inca, concesionada, la carretera de 2 carriles, mínima, pero bien, ¿no? ¿Cuánto le costó eso al Estado ecuatoriano como tal? Nada, ninguna inversión, porque la concesionaria es la que invirtió el dinero para construir la carretera. Al final, ¿quién paga el mantenimiento, el uso, etcétera? Paga el usuario. ¿Cuántos usuarios, y me incluyo, nos quejamos por pagar esos peajes? Ninguno, no ha habido aquí huelgas, protestas, paralizaciones, nada. Y las carreteras, aun cuando tienen solamente 2 carriles, están en óptima condición. Bien, ¿qué pudo hacer el gobierno ecuatoriano? El gobierno ecuatoriano, en lugar de gastarse miles de millones de dólares gastando en carreteras, debió concesionar las carreteras para que sean inversionistas privados los que asuman el riesgo. Y con esos miles de millones, por ejemplo, llenar de escuelas del milenio todo el Ecuador, llenar de bibliotecas las ciudades, ejecutar obra pública en aquellos sectores básicos que son tan importantes, por ejemplo, vivienda. Es decir, no puede ser que tengamos 9 años de revolución y tengamos gente todavía viviendo en el lodo. Yo acabo de pasar el fin de semana en Playas. Playas es una vergüenza, es una ciudad destruida, destrozada, no hay absolutamente nada, insalubridad total. Las playas son alcaldes de Alianza País. Las playas son botaderos de basura. Entonces hablan de turismo, se llenan la boca que contratan el Super Bowl, la publicidad por 3 millones y ni sé cuánto, el turismo ecuatoriano. Vaya pues a las playas del Ecuador a ver cómo están, son un desastre. Entonces, cuando tenemos una inversión tan mala, cuando tenemos un destino de los dineros públicos tan equivocado, entonces la pregunta es, ¿esta revolución es realmente la revolución que el Ecuador requiere? Y mi respuesta es no, definitivamente no. Y eso no significa que yo quiera aquí a los gobiernos pasados. Yo no quiero nuevos gobiernos como el de Lucio, por ejemplo. Es que no los quiero. Yo quiero gobiernos que puedan, pero más que eso, quiero gobiernos que tengan en el norte el bienestar de la gente sin sectarismos ideológicos. Porque acá no se trata de que si soy de izquierda soy malo, o soy bueno, y si soy de derecha soy malo. Acá no se trata que la gente rica, ayer escuchaba parte leía parte del discurso, se quejaban de que los verdaderos guayaquileños viven hoy día en urbanizaciones cerradas. Señor, es que usted no se da cuenta que su hermana vive en urbanización cerrada. Por Dios, no se da cuenta que su mamá vive en organización cerrada y que la mayor parte de sus ministros viven en organizaciones cerradas. Y pregúntese por qué viven en organizaciones cerradas. Por la delincuencia que no han podido combatir. Y por un nivel de estatus también, ¿no? Pero es que no es solo estatus, porque si usted va a barrios como Los Álamos, en el norte de Guayaquil, atrás de la Coca-Cola, tiene barrios privados, cerrados. Es decir, no es solo estatus, es que es un problema en el fondo de seguridad. Y la pregunta es, y la pregunta de fondo es, pero a ver, ¿es malo ser rico? No. Yo cuando hablaban de los impuestos hace poco, del impuesto de Lazo, por ejemplo, hablaban del impuesto de Lazo que había pagado 15 millones de dólares, si no me equivoco, había pagado 5 millones de dólares de impuesto a la renta. Yo me preguntaba, veamos, con 5 millones de impuesto a la renta, si tuviéramos en el Ecuador 1.000 personas, que no es nada, 1.000 personas que paguen los impuestos que pagaba Lazo,
o que paga Lazo, tendríamos pues 5.000 millones de dólares para hacer obra pública, para resolver los problemas de los hospitales, de la educación, etcétera. En cambio acá se sataniza el éxito, y ahí vienen temas muy importantes, en que el presidente acaba de volver y acaba de insistir en el tema de las leyes de herencia y plusvalía. El problema no son solamente las leyes de herencia y plusvalía como tal, el problema es el concepto que envía. Cuando el concepto que envía es ser rico es malo y hay que profundizar la revolución, ¿qué hace la gente que tiene un poquito de dinero en el Ecuador? Se lo lleva para invertir en el exterior. Ese es el problema. En la última sabatina el presidente dijo textualmente: no es cuestión de crear más riqueza, sino de distribuir la que existe para salir de la pobreza. Hay que ganar más de $8.000 al año y actualmente el promedio gana $20.000 al año. A ver, el problema es ideológico. Yo me pregunto, la gente que ha hecho riqueza en el Ecuador, pero claro, a ver, la gente que ha hecho riqueza en el Ecuador, porque yo me pregunto cada día cuando transito, yo no vivo en San Borondón, yo vivo aquí en Guayaquil, pero cuando transito por San Borondón y veo casas preciosas, me pregunto, bueno, esta gente para tener estas casas es gente que, dos cosas muy claras, ¿no? O sea, muy claras. O ha hecho industria, empresa, comercio, ha trabajado, se ha fajado años, o ha robado. O una de dos. Porque no veo que esas casas no se reciben por herencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando digo, si esta gente ha trabajado por años, camaroneros, bananeros, industriales, comerciantes, etc. Es fácil demostrar cómo hizo. Exacto. La casa, ¿no? Y tienen estas viviendas y viven de esta forma. Yo lo que digo es, yo admiro a esta gente. Admiro a esta gente que ha podido con el trabajo y con generación de empleo tener esto. Pero además de admirarla, Joffre, si alguien con una mentalidad de que hay que ser justo, que el que más tiene más paga, y quisiera un poco sincerar la realidad de la gente que tiene billete, bueno, con el servicio de renta, ¿cuál es la declaración de impuestos que tiene este señor versus cómo lo hizo? Preguntar y sanear, por decir así. Es que a eso me refiero cuando hay allí dos tipos de personas. Los que desarrollaron su actividad dentro de la ley y tienen hoy día unas casas maravillosas porque generaron empleos, porque generaron industria, comercio, y están los que robaron. Entonces la pregunta es, si el gobierno tanto habla de la corrupción, de los pelucones, bla, 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 ¿dónde están los presos que robaron y tienen hoy día esas casotas en San Borondón? ¿Pero dónde están? ¿Dónde están los juicios contra esas personas? Yo no conozco de uno solo. Es decir, es puro bla, 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 es puro discurso político. Entonces la pregunta muy simple es, muy bien, ¿queremos gente que invierte en el Ecuador? Sí, ¿por qué? Porque el que invierte en Ecuador genera empleo en el Ecuador, paga impuestos en el Ecuador, compra bienes y activos en el Ecuador. Ejemplos simples, cuando usted ve un carro bonito, acá, un carro bonito y caro, de lujo, un Porsche, ve un Audi, ve un Mercedes-Benz, lejos de enojarse con esa gente, lo que habría que pensar es por qué no hay más gente con esos vehículos. ¿Por qué? Porque el impuesto que pagan por la importación y por el IVA es tan alto que son miles de dólares que van al Estado. ¿Qué necesitaríamos entonces? Que más gente traiga dinero al Ecuador, que más gente compre vehículos de este tipo caros en el Ecuador, porque el Estado tendría más dinero, con más dinero se pueden resolver los problemas de la pobreza. Entonces, el problema no está en quitarle al que tiene para darle al que no tiene, porque ¿cuál es el efecto de eso? Que si usted le quita al que tiene, el que tiene va a seguir creando riqueza en otro país, porque la gente que tiene la posibilidad de un negocio, una industria, quiere seguridad y quiere seguir invirtiendo y quiere que sus hijos sigan invirtiendo y quiere que sus hijos sigan viviendo en el Ecuador. El Estado debe ser un facilitador. ¿Pero por qué? Porque todos los ecuatorianos vivimos en el Ecuador y todos quisiéramos tener una casa bonita, todos quisiéramos tener hijos en una educación fiscal que sea eficiente. Porque, a ver, yo tengo mis hijos en colegios privados y me cuesta una barbaridad a fin de mes. ¿Y usted cree que a mí no me gustaría tenerlos en un colegio fiscal que fuera óptimo y maravilloso en sus rendimientos? Me ahorraría muchísimo dinero, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque todavía la educación privada está muy por encima de